Bienvenidos a este programa del Mensajero Maranata. Mi nombre es Jeffrey Vergara y estoy muy emocionado de comenzar este viaje contigo. Durante los próximos episodios vamos a contar la historia del adventismo del séptimo día, pero no esa versión cortada, esa versión limpiada que a veces escuchamos. Vamos a hablar de todo, de los santos, de los herejes, de los momentos de gloria y de los momentos de errores humanos también, porque creo que firmemente Dios permite que nosotros tengamos la historia para poder ver esos errores y también ver lo correcto y los reglones de cómo la historia ha sido narrada. Hoy es nuestro episodio número 1 y quizás esperas que empiece hablando de Guillermo Miller o de Elena de White. Dicho sea de paso, en los próximos episodios estaremos hablando y escucharás ese nombre cientos de veces y no miles de veces. Pero no, empezar ahí sería como empezar una película a la mitad. Así que para entender por qué surgió este movimiento, primero tenemos que entender el mundo en el que nació. No puedes entender a una planta si no examinas la tierra donde creció, ¿verdad? Así que hoy vamos a viajar en el tiempo a los primeros años de los Estados Unidos, específicamente a la región de Nueva Inglaterra a principios del siglo XIX. Así que empaquen sus maletas porque vamos a descubrir el escenario donde Dios estaba a punto de hacer algo nuevo. Hablaremos sobre el espíritu de la República. Imaginen los Estados Unidos recién nacidos después de la Revolución de 1776. Había un aire de optimismo que se podía cortar en el aire con un cuchillo. La gente sentía que estaban construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. Los fundadores de nuestra iglesia crecieron respirando ese aire. Y hay dos cosas de este ambiente político que se mantuvieron en el ADN del adventismo. Primero, el republicanismo. No me refiero al partido político actual, al partido republicano, que inclusive está de gobierno ahora, ¿verdad? Sino al sistema de gobierno. Una república es donde el poder no viene de un rey, sino de representantes elegidos por el propio pueblo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la iglesia adventista funciona como funciona hoy? Porque tenemos delegados, tenemos votos, tenemos congresos, porque simplemente nuestros pioneros organizaron la iglesia mirando a su alrededor. Si la nación era una república representativa, la iglesia también debía serlo. Segundo, el sentido del destino. Los americanos de esta época veían su país como el nuevo Israel. No como el Israel que vemos hoy en día, sino era un nuevo Israel basado en el Israel de la historia de la Biblia. Creían que habían escapado de la tiranía de Europa, o sea, del papado. Ellos habían cruzado el océano, el Mar Rojo, hacia la tierra prometida. Y dicho sea de paso, cuando escaparon de Europa, era escapar del papado, o sea, del faraón. Este sentimiento de estar viviendo en el fin de los tiempos y de ser un pueblo especial con una misión divina, preparó el terreno fértil para que el mensaje del segundo advenimiento prendiera como fuego en una hierba seca. Así que el segundo gran despertar, y este es el contexto histórico en el que vamos a desarrollarnos. Pero no solo la política estaba cambiando, la religión andaba como un fuego en llamas. Entre 1790 y 1840 ocurrió algo que los historiadores llaman el segundo gran despertar. Antes de eso, la religión de los Estados Unidos era fría, era formal, era muy calvinista. El calvinismo enseñaba la predestinación. O sea, Dios ya decidió si te vas a perder o te vas a salvar y tú no puedes hacer nada al respecto. Pero entonces llegaron nuevos predicadores a la luz, a la frontera, metodistas, bautistas, con un mensaje revolucionario, el libre albedrío. Les decían a los granjeros, tú puedes elegir a Jesús hoy, tu decisión importa. Y esto cambió todo. La gente empezó a sentir que tenía el control de su destino espiritual. Y aquí surge una innovación que los adventistas usaríamos muchísimo, las reuniones campestres, o más conocido en inglés como los camp meetings para los que están en Estados Unidos, ¿verdad? En la frontera no habían iglesias grandes, así que la gente se reunía en el bosque, ellos levantaban carpas y pasaban días enteros cantando y predicando. Imaginen la escena en Cane Ridge, en Kentucky,
en el año 1801, 20.000 personas reunidas en el campo. Gente cayendo de rodillas, llorando, gente confesando sus pecados. Era, como podríamos decir, un caos. Sí, pero era un caos donde la gente buscaba a Dios desesperadamente. El adventismo nació de ese espíritu. Reuniones al aire libre, predicación apasionada y el llamado a decidir por Cristo no mañana, sino ahora. Bueno, el movimiento restauracionista. Y este es el contexto teológico del que vamos a hablar. Ahora pongamos un poco más el contexto y pongámosles la lupa para hablar un poquito más profundo. Dentro de ese despertar religioso surgió una idea muy potente, el restauracionismo. La idea era esta, escúchame. Las iglesias tradicionales, católicas, luteranas, presbiterianas, se han llenado de tradiciones humanas y basura a lo largo de los siglos. Necesitamos tirar todo eso a la basura y volver a la Biblia pura, decían. Necesitamos restaurar la iglesia primitiva de los apóstoles. A eso le llamamos el restauracionismo. ¿Y saben cuál era el lema? Era sin credo, solo la Biblia. Escúchame, sin credo, solo la Biblia. ¿Les suena algo familiar eso? Dos de nuestros tres primeros fundadores principales, Jaime White y José Bates, venían de una rama de este movimiento llamado la Conexión Cristiana, conocido en inglés también como The Christian Connection. Ellos odiaban los credos fijos. Creían que la verdad es progresiva. Creían que si tú descubres algo nuevo en la Biblia, debes seguirlo aunque vaya en contra de tu tradición. Esto explica por qué los primeros adventistas eran tan abiertos a cambiar de opinión. Explica por qué al principio muchos, incluidos Bates y White, no creían en la Trinidad porque la veían como una doctrina católica y no bíblica. Aunque con el tiempo el estudio de la Biblia los llevó a aceptarla plenamente, pero eso es una historia que la contaremos más adelante. Bueno, el punto es este. El adventismo nació con la mentalidad de no me importa lo que digan los concilios, yo quiero saber qué dice la Biblia. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ojalá hoy día también diríamos lo mismo, ¿verdad? Bueno, la reforma social que empezó a pasar, y esto fue el contexto realmente de acción. Finalmente, no podemos olvidar que este fervor religioso no se quedaba solo en oraciones, se convertía en acciones. Si tú creías que Jesús venía pronto o que estaban construyendo un mundo mejor, tenías que arreglar la sociedad. Surgieron movimientos contra el alcohol, o sea, la temperancia, movimientos por los derechos de la mujer y el más importante de todos, el abolicionismo, la lucha contra la esclavitud, que era algo que estaba literalmente de moda en ese tiempo. Aquí entra nuestro querido José Bates. Antes de ser adventista, Bates era un activista feroz. Fundó sociedades antiesclavistas y sociedades de temperancia. Para nuestros pioneros, la fe y la justicia social no estaban separados. Jaime White llegó a decir que la esclavitud era el pecado más oscuro y condenatorio de esta nación. Así que cuando el mensaje del fin del mundo llegó, no cayó en oídos de gente que vivía en una burbujita. Cayó en oídos de gente que ya estaba luchando por cambiar el mundo, ¿lo recuerdas? Y resumamos un poco del episodio de hoy. Tenemos un país joven y optimista, Estados Unidos. Tenemos una religión que se está democratizando y alejando de las viejas tradiciones. El gran despertar. Tenemos un deseo de volver a la Biblia pura, el restauracionismo, y tenemos una pasión por reformar la sociedad y acabar con el mal, el abolicionismo. Este era el caldo de cultivo. Todo estaba listo, el escenario estaba preparado, Dios había movido las piezas de la historia, la política y la religión para que en el momento justo un mensaje pudiera surgir y dar la vuelta al mundo. Pero faltaba el mensajero, faltaba alguien que encendiera la mecha. Curiosamente, Dios no eligió a un gran teólogo famoso, ni a un político poderoso, eligió a un granjero que irónicamente había dejado de creer en la Biblia. En el próximo episodio de aquí del Mensajero Maranata, se levanta el telón para el acto número 1. Vamos a conocer al hombre que muy a su pesar inició todo esto. Vamos a conocer a Guillermo Miller. Gracias por escuchar. Si te ha gustado, suscríbete, comparte. Maranata, el Señor viene.